Libre 24. En este video vamos a hablar de la historia de los jóvenes en la política mexicana. La participación de los jóvenes en la política de México ha sido un tema complejo y cambiante a lo largo de la historia. Todo comienza con la Revolución Mexicana, la cual culmina hasta 1910. Los jóvenes tenían poca participación formal en la política. Algunos de estos jóvenes también se involucraron en movimientos sociales y grupos de discusión, como el Club Liberal. Se puede decir que durante esta etapa, la Revolución Mexicana, que fue en la época de 1920 a 1930, representó un punto de inflexión para la participación juvenil en la política. Vamos a hablar de la posrevolución mexicana, de 1920 hasta el presente. Uno de los puntos es que los jóvenes se movilizaron activamente en la política durante la Revolución Mexicana y sus secuelas. Se formaron organizaciones juveniles afiliadas a diferentes partidos políticos. En esta etapa, los jóvenes han jugado un papel importante en diversos movimientos sociales, como el movimiento estudiantil de 1968 y el movimiento zapatista de la década de 1990. Es importante destacar que a partir de este periodo ha habido un aumento en la participación de los jóvenes en la política electoral. Cabe resaltar que existen desafíos y tendencias actuales, los cuales son que a pesar de los avances, los jóvenes aún enfrentan desafíos para participar plenamente en la política mexicana. Estos desafíos pueden incluir la falta de acceso a oportunidades de participación, la apatía política y la desconfianza en las instituciones. Pero sin embargo, también hay tendencias positivas, como el uso de las redes sociales para la movilización política y el aumento del activismo juvenil. Unas de las figuras importantes que representan en la historia de los jóvenes en la política mexicana son Carmen Cerdán, que fue una activista de la Revolución Mexicana; José Vasconcelos, filósofo y político que fundó el Ateneo de la Juventud; Valerio Trujano, líder estudiantil del movimiento de 1968; y Javier Sicilia, poeta y periodista que fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Ahora hablemos de la historia de la participación de los jóvenes en la política mexicana, que está marcada por momentos de auge y también de declive, donde la lucha por la inclusión, la justicia social y la democracia ha sido una constante. Vamos a hablar de la prerevolución mexicana, que fue en 1910. Hablando del contexto sociopolítico, la sociedad mexicana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX se caracterizaba por una marcada estratificación social y un sistema político excluyente, donde el poder se concentraba en las élites adultas. Las oportunidades de participación política para los jóvenes eran muy limitadas. También tuvieron influencias ideológicas, el positivismo, la corriente filosófica dominante en la época, el ejercicio importante de la influencia en el pensamiento de algunos jóvenes, quienes buscaban el progreso social a través de la educación, la ciencia y la razón. El Club Liberal, uno de los primeros grupos de jóvenes organizados, es un ejemplo de este ímpetu por la participación y el cambio social. La Revolución Mexicana, de 1910 a 1920, fue una movilización y protagonismo juvenil. La Revolución Mexicana marcó un punto de inflexión en la historia de la participación juvenil dentro de todo esto de la política. Los jóvenes se movilizaron activamente en diversos frentes, desde el campo de batalla hasta la organización social y la difusión de ideas revolucionarias. Durante la Revolución, vio surgir a figuras icónicas de la juventud mexicana, como Carmen Cerdán, que jugó un papel crucial en la defensa de Puebla contra las fuerzas federales, y Francisco Villa, líder militar de gran influencia en el norte del país. La participación de los jóvenes fue fundamental para el triunfo del movimiento revolucionario y para la posterior transformación del país. Su ímpetu y compromiso con la causa revolucionaria contribuyeron a sentar las bases para un México más justo y equitativo. Ahora hablemos de la posrevolución mexicana. Tras la revolución, los jóvenes se integraron a los partidos políticos y sindicatos, buscando impulsar sus demandas y visiones del país. Figuras como José Vasconcelos, fundador del Ateneo de la Juventud, destacaron por su activismo intelectual y su compromiso con la educación como herramienta para el progreso social. A lo largo del siglo XX, los jóvenes mexicanos
protagonizaron diversos movimientos sociales que desafiaron el orden establecido y lucharon por un cambio social. Hablemos del movimiento estudiantil de 1968, con figuras como Valerio Trujillo, que se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad de expresión y la democracia. En la década de 1990, el movimiento zapatista, liderado por jóvenes indígenas, puso manifiesto las desigualdades y la marginación que persistían en el país. En las últimas décadas, ha crecido la participación de los jóvenes en las elecciones, impulsados por el deseo de influir en la toma de decisiones y el rumbo del país. Los jóvenes han utilizado su voto para expresar sus demandas y elegir a sus representantes. Un ejemplo de este fenómeno es el movimiento #YoSoy132, que surgió en 2012 como respuesta a las irregularidades en la elección presidencial y que se convirtió en un referente de la participación juvenil en la política mexicana. Pero, ¿cuáles fueron las fechas que definieron la historia de la política mexicana y cómo se involucraron los jóvenes en ello? Pasemos al año 1968, el movimiento estudiantil y la masacre de Tlatelolco. Un movimiento estudiantil que exigía mayor libertad de expresión y democracia en México fue reprimido violentamente por el gobierno en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, dejando cientos de muertos y heridos. Este suceso marcó a toda una generación y resaltó la lucha de los jóvenes por sus derechos. Dicho movimiento estudiantil tuvo como comienzo un día 23 de julio de 1968. Una riña entre estudiantes de diferentes escuelas desató una ola de represión por parte de las fuerzas del orden. Este hecho detonó el movimiento estudiantil, que rápidamente se extendió por todo el país. Pero un tumultuoso día, 2 de octubre de 1968, miles de estudiantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco para realizar un mitin pacífico. Pero sin embargo, la concentración fue sorprendida por disparos provenientes de elementos del ejército y grupos paramilitares. Lo que se suponía sería una protesta pacífica se convirtió en una masacre. Las protestas pacíficas, las manifestaciones y las huelgas se convirtieron en la nueva normalidad. Mientras la voz del pueblo resonaba en las calles exigiendo un cambio verdadero, dicho movimiento sirvió como un despertar político para toda una generación, inspirando futuras luchas por la democracia, los derechos humanos y la justicia social en México, recordándonos la importancia de mantener viva la memoria histórica y defender los valores de la libertad y la dignidad humana. A pesar del tiempo transcurrido, su legado perdura como un recordatorio de la lucha por la democracia, los derechos humanos y la memoria histórica. En un país donde la verdad y la justicia aún son esquivas, la importancia de recordar y honrar a aquellos que lucharon por un México mejor nunca debe subestimarse. El año 1968 marcó un punto de inflexión en la historia de México, caracterizado por un movimiento estudiantil de gran auge y la trágica represión que culminó en la masacre de Tlatelolco. Ahora vamos a un panorama general de estos acontecimientos. Vamos a hablar de México. Se encontraba en un contexto de autoritarismo y desigualdad, donde la represión social y la falta de libertades democráticas eran constantes. El descontento popular se intensificaba, especialmente entre los jóvenes, quienes buscaban un cambio hacia una sociedad más justa y equitativa. Ahora, hablemos de la demanda del movimiento. Las protestas estudiantiles inicialmente se centraron en demandas educativas, como la libertad de expresión, el respeto a la autonomía universitaria y la democratización de la educación. Sin embargo, el movimiento evolucionó hacia un cuestionamiento más amplio del sistema político y la búsqueda de un cambio social profundo. Las consecuencias de la masacre dejó un saldo de cientos de muertos y heridos, además de un profundo trauma colectivo en la sociedad mexicana. Este evento marcó un antes y un después en la historia del país, intensificando la lucha por la democracia y los derechos humanos. A pesar de la represión, el movimiento estudiantil de 1968 dejó un legado invaluable para México. Se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad, la justicia y la democracia. Sus demandas siguen siendo relevantes en la actualidad,
y su espíritu de rebeldía continúa inspirando a las nuevas generaciones. Es fundamental recordar y honrar la memoria de las víctimas de la masacre de Tlatelolco. Todo su sacrificio no fue en vano, y su lucha por un México más justo y equitativo sigue siendo vigente. La memoria colectiva de este evento es crucial para evitar que hechos similares se repitan en el futuro. Ahora pasemos al año 1971, movimiento de los halcones o el halconazo. En este movimiento, los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, se enfrentaron a un grupo de paramilitares conocidos como halcones, en un intento por tomar las instalaciones de la universidad. El halconazo se recuerda como una herida abierta en la historia del movimiento estudiantil mexicano. En ese entonces, México vivía bajo un clima de autoritarismo y represión política. Las protestas estudiantiles eran frecuentes, exigiendo reformas democráticas y sociales. El gobierno, por su parte, respondía con medidas represivas, buscando silenciar las voces disidentes. Ahora, hablemos un poquito del desenlace de la tragedia. Ese fatídico día, miles de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones educativas se movilizaron para protestar en contra del gobierno y en solidaridad con estudiantes de Monterrey. La manifestación se dirigió hacia el casco de Santo Tomás, sede de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Sin embargo, al llegar al lugar, fueron brutalmente reprimidos por un grupo paramilitar conocido como los halcones, financiado y entrenado por el gobierno. Los halcones atacaron a los estudiantes con palos, piedras y armas de fuego, dejando un saldo de decenas de muertos, cientos de heridos y numerosos detenidos. El halconazo se convirtió en un símbolo de la represión y la violencia ejercida por el Estado contra el movimiento estudiantil. La masacre evidenció la fragilidad de la democracia en México y la determinación del gobierno por silenciar cualquier tipo de disidencia. Las repercusiones del halconazo fueron muy profundas y duraderas. El movimiento estudiantil se vio debilitado y fragmentado, y el clima de miedo y represión se intensificó en el país. La herida del halconazo aún no ha sonado del todo, y sigue siendo un recordatorio de la lucha por la libertad y la democracia en México. Hablemos de las figuras relevantes. José Wanderberg, líder estudiantil de la UNAM que participó en las protestas del 10 de junio y fue detenido por los halcones. Jesús El Chuy Martín del Campo, estudiante de la UNAM y fue asesinado durante la masacre del halconazo. Eberto Castillo, líder político de izquierda que denunció la represión del gobierno y exigió justicia para las víctimas del halconazo. Ahora, hablemos del año 1986, este movimiento urbano popular, un movimiento social encabezado principalmente por jóvenes que luchaba por el derecho a la vivienda digna y el acceso a servicios básicos en las zonas más marginadas de la Ciudad de México. El movimiento urbano popular, o sus siglas MUP, surgió en la Ciudad de México a mediados de la década de 1980. Las zonas marginadas de la ciudad carecían de acceso a vivienda digna. Esa situación de precariedad afectaba principalmente a las familias de bajos ingresos, quienes a menudo eran víctimas de desplazamientos forzosos y gentrificación. Ahora, hablemos de este surgimiento y la organización del movimiento. El MUP estaba compuesto por diversas organizaciones populares, comités vecinales y grupos de jóvenes que se unieron para luchar por sus derechos y mejorar sus condiciones de vida. El movimiento se vio impulsado por el terremoto de 1985, que evidenció aún más la vulnerabilidad y el abandono de las zonas marginadas. Hablemos de las demandas y acciones. Una de las principales demandas del MUP se centraba en que exigían la construcción de viviendas populares a precios accesibles y la regularización de la tenencia de la tierra. También demandaban la instalación de agua potable, drenaje, electricidad y alumbrado público en las zonas marginadas. Buscaban la creación de parques, jardines y áreas de recreación para los habitantes de las zonas marginadas. El movimiento se caracterizó por la organización comunitaria, la realización de protestas pacíficas y la ocupación de espacios públicos y la participación en procesos de diálogo
por las autoridades. Uno de los impactos que logró este movimiento fue que el gobierno se vio obligado a incrementar la inversión en la construcción de viviendas a precios accesibles para las familias de bajos ingresos. También se realizaron obras para ampliar la cobertura de agua potable, drenaje, electricidad y alumbrado público en las zonas marginadas. Construyeron parques, jardines y áreas de recreación en las zonas marginadas. Contribuyeron a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El movimiento urbano popular, un ejemplo de la lucha social organizada por el derecho a la ciudad y el bienestar de las comunidades. Su legado sigue vigente en la actualidad, inspirando a nuevas generaciones a luchar por una ciudad más justa y equitativa. Pasemos al año 1994, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aunque esto no fue un movimiento exclusivamente juvenil, este movimiento tuvo una gran participación de jóvenes indígenas y campesinos que luchaban por los derechos de los pueblos originarios y una mayor justicia social en México. Los orígenes político-militares de este movimiento se encuentran en las Fuerzas de Liberación Nacional, una organización clandestina formada a finales de los años 60 en el norte de México, inspirada en la Revolución Cubana, que organizó una lucha guerrillera para lograr la construcción del socialismo en México. El inicio de este movimiento fue una madrugada del 1 de enero de 1994 en Chiapas. Cuestionó el proyecto neoliberal y el falso ingreso de México al llamado Primer Mundo con la firma y puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero también despertó una sociedad que hasta entonces era indiferente a la problemática indígena. Con esto, el zapatismo contribuye a que intelectuales, documentalistas y periodistas se volcaran a Chiapas para conocer de primera mano y exponer lo que ahí estaba ocurriendo en el corazón de la selva lacandona, así como las demás de los indígenas que habían decidido ocultar su rostro con pasamontañas como muestra de resistencia ante la indiferencia gubernamental. En el levantamiento de 1994 en Chiapas, exigía la reivindicación de la propiedad sobre las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, un mejor reparto de la riqueza y la participación de las diferentes etnias, tanto en la organización del Estado como del país. La reacción del gobierno federal fue el envío de tropas a Chiapas para sofocar la rebelión. Se llegó a manejar la cifra de 70,000 efectivos del ejército mexicano. Las movilizaciones de la sociedad civil detuvieron los ataques y a los 12 días de conflicto armado, el gobierno federal declaró de manera unilateral el alto al fuego para finales de 1994, como resultado de la campaña denominada Paz con Justicia y Dignidad para los pueblos indígenas y con apoyo de la población local. El movimiento tomó el control de los 38 municipios en el estado de Chiapas, sin enfrentamiento alguno. La población civil cambió los nombres de los mismos y decidieron su autogobierno. Pasemos al año 2014. La desaparición forzada y presunta masacre de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, provocó una movilización masiva de jóvenes en todo el país, exigiendo justicia y un fin a la violencia y la corrupción. El 26 de septiembre de 2014, México fue testigo de uno de los eventos más trágicos y conmovedores de su historia reciente: la desaparición forzada de 43 estudiantes. Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se dirigía a la Ciudad de México para participar en una protesta conmemorativa. Sin embargo, en el camino fueron interceptados por la policía local en el municipio de Iguala, Guerrero. Lo que siguió fue una serie de eventos violentos en los que los estudiantes fueron atacados y detenidos por fuerzas de seguridad y grupos del crimen organizado. Este hecho desató una ola de indignación nacional e internacional, poniendo de relieve la crisis de derechos humanos y la corrupción que aquejan al país. Desde ese entonces, las autoridades mexicanas han llevado a cabo investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes, pero los resultados han sido ampliamente cuestionados y han sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y expertos internacionales. Las investigaciones han sido obstaculizadas por la corrupción, la falta de transparencia y la complicidad entre funcionarios gubernamentales
y grupos criminales. Debido a este acontecimiento, se ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los estudiantes y activistas en México, así como la impunidad que rodea las violaciones de derechos humanos en el país. Este caso ha suscitado una ola de solidaridad y movilización, tanto dentro como fuera de México. Familias, activistas y organizaciones de derechos humanos han exigido justicia y verdad para las víctimas, así como el fin de la impunidad y la corrupción que permiten que esos crímenes queden impunes. El caso de Ayotzinapa sigue siendo un símbolo de la lucha por la justicia y los derechos humanos en México. Mientras las familias de las víctimas continúan exigiendo respuestas, el país enfrenta el desafío de abordar las profundas raíces de la violencia, la corrupción y la impunidad que han permitido que tragedias como esta ocurran. La memoria de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue viva en la lucha por un México más justo, seguro y democrático para todos. Pasamos al año 2018. El movimiento #Amor es Amor, no importa el género. Un movimiento juvenil que luchó por el reconocimiento legal del matrimonio igualitario en todo el país y la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+, logrando avances significativos en materia de derechos civiles. El movimiento fue un hito en la lucha por la igualdad y los derechos LGBT en México. Este movimiento surgió en México en 2018 como una respuesta ante la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a legalizar el matrimonio igualitario en todo el país. ¿Cuáles fueron estas motivaciones y sus objetivos? El movimiento buscaba el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo. El movimiento también luchaba por la protección de los derechos de la comunidad LGBT, combatiendo la discriminación, la violencia y la falta de acceso a oportunidades en diversos ámbitos. El movimiento también buscaba aumentar la visibilidad de la comunidad en la sociedad mexicana, promoviendo la aceptación, la tolerancia y el respeto a la diversidad social. ¿Cuáles fueron las acciones y estrategias de este movimiento? El movimiento organizó numerosas manifestaciones y protestas en diversas ciudades del país, exigiendo la igualdad matrimonial y visibilizando las demandas de la comunidad LGBT. Se utilizaron las redes sociales como herramientas para difundir información, generar conciencia sobre la discriminación y movilizar a la población en apoyo a la causa. Se presentaron recursos legales que la Suprema Corte de Justicia y otras instancias para defender los derechos de la comunidad y exigir el cumplimiento de las normas internacionales de los derechos humanos. Esto trajo unos logros e impactó, ya que en 2021 la Suprema Corte finalmente emitió una histórica sentencia que declaró inconstitucional la discriminación por orientación sexual en materia de matrimonio, allanando el camino para el matrimonio igualitario en todo el país. También se han impulsado reformas legales en diversos estados de la República para reconocer el matrimonio igualitario y proteger los derechos de dicha comunidad. El movimiento ha contribuido a aumentar la visibilidad de la comunidad en la sociedad mexicana y a generar un mayor ambiente de adaptación y aceptación y tolerancia hacia la diversidad social. ¿Cuáles fueron las figuras relevantes de este movimiento? Andrea Medina, activista transgénero, quien jugó un papel crucial en la visibilización de las demandas de la comunidad LGBT y la lucha por el matrimonio igualitario. Vico Ortiz, activista y youtuber, quien utilizó su plataforma para difundir información sobre la discriminación hacia esta comunidad y movilizar a sus seguidores en apoyo a la causa. Samantha Flores, abogada y activista por los derechos humanos, quien participó en la presentación de recursos legales ante la Suprema Corte y otras instancias para defender los derechos de la comunidad. El movimiento #Amor es Amor, no importa el género, ha trascendido el ámbito legal y ha contribuido a generar un cambio social significativo en materia de aceptación, tolerancia y respeto a la diversidad social. Todas estas fechas y eventos reflejan la participación activa de los jóvenes en diversos movimientos sociales y políticos. Su lucha por la justicia, la democracia y el respeto a los derechos humanos, así como su impacto en la transformación de México. Hemos visto que a pesar de los avances, los jóvenes aún enfrentan desafíos para participar plenamente en la política mexicana.
Entre estos desafíos se encuentra la falta de acceso a oportunidades de participación, la desigualdad económica, la apatía política y la desconfianza en las instituciones. Sin embargo, también hay tendencias positivas que destacan el activismo juvenil. Las redes sociales han abierto nuevas vías para la organización y movilización política. Los jóvenes están utilizando estas herramientas para impulsar sus demandas y generar cambios. Actualmente, existe una mayor conciencia entre los jóvenes sobre la importancia de su participación en la política y un creciente interés en involucrarse en los asuntos públicos. Esta tendencia abre nuevas oportunidades para que los jóvenes sean agentes de cambio y contribuyan a la construcción de un México más justo, democrático y próspero. Para finalizar, tenemos que reflexionar todo este contexto que hemos escuchado. La participación de los jóvenes en la política mexicana es esencial para construir un futuro más democrático, justo y próspero. También es fundamental que los jóvenes continúen organizándose, movilizándose y utilizando su voz para exigir cambios positivos en su país. Al mismo tiempo, es necesario que las autoridades y los diferentes sectores de la sociedad trabajen juntos para crear un entorno que propicie la plena participación de los jóvenes en la vida política del país. La historia de la participación de los jóvenes en la política mexicana nos enseña que la juventud ha sido y seguirá siendo una fuerza muy poderosa para el cambio social. Es en las manos de los jóvenes el construir un futuro mejor para México. Libre 24.